Hola amigos, nos encontramos aquí nuevamente para este momento de reflexión, un momento donde vamos leyendo los capítulos del libro Pan Nuestro del Espíritu Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier. Y como siempre hacemos, antes de empezar a leer el capítulo de hoy, vamos a hacer una pequeña oración pidiendo a la espiritualidad del superior que esté con nosotros, que Jesús se haga presente en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que estas palabras nos lleguen al más profundo de nuestro ser y nos orienten de la mejor manera en nuestra caminata, en nuestra vida cotidiana, en las elecciones que hacemos y en las prioridades que damos a cada cosa en nuestras vidas. Agradecemos siempre a esta espiritualidad que nos acompaña y pedimos que nos ayude con sus intuiciones para que encontremos la mejor manera de absorber estas enseñanzas que nos trae Emmanuel, y que así sea. Bueno, el capítulo de hoy es el capítulo 17, que se intitula Intercesión. Entonces yo me imagino que sea una palabra más o menos conocida, ¿no?, por todos, pero de igual manera, recordemos que la intercesión es el acto de orar o rogar en favor de otros, actuando como un mediador ante una fuerza superior o divina. Por eso el nombre de intercesión, porque en realidad estamos intermediando, por así decir, ¿no?, una acción de esta fuerza superior de Dios para con la persona que por la cual estamos intercediendo, ¿no?, para la cual estamos dirigiendo nuestras oraciones. Y entonces, en este capítulo, Emmanuel se inspira en una carta, un pasaje cortito de una carta de Pablo a los tesalonicenses, donde Pablo en realidad termina, ¿no?, la carta pidiendo: hermanos, orad por nosotros. Y aquí ya vemos que más allá de simplemente estar hablando de la importancia de la oración, también vemos que Pablo está teniendo se está comportando de una manera muy humilde, ¿no? Pues, con relación a los tesalonicenses a quien se dirige la, la carta, porque pide que oren por él, es decir, admite que él necesita ayuda, que él necesita soporte en su propósito, en su misión, ¿no?, para cumplir con lo que él se propone. Entonces, sabe de la importancia de la oración de los demás, de todos los hermanos, y de la fuerza que eso tiene y de lo importante que es para él y para todos que trabajan con él, ¿no? Porque ahí se refiere a nosotros, no solo él. El Papa Francisco también siempre terminaba ahí un poco sus discursos pidiendo exactamente eso, ¿no?, que oremos por él. Por eso, por saber, conocer la importancia de esta oración de intercesión, cuando oramos por otra persona. Y entonces Emmanuel empieza a decir: muchas criaturas sonríen irónicamente cuando se les habla de las oraciones intercesoras. El hombre se habituó tanto al automatismo teatral que encuentra cierta dificultad en el entendimiento de las más profundas manifestaciones de espiritualidad. La
importancia de la oración, la importancia de estas oraciones intercesoras no son muy bien comprendidas o no son, la gente no percibe, ¿no? No entiende y la importancia de estas mucho por no comprender su mecanismo, ¿no? Y lo que tiene, por así decir, de similitudes en la vida cotidiana a estas oraciones son todas pues, los ritos o las obligaciones, por así decir, que tienen sus religiones, pero que muchas veces se van dando de una manera mucho más automática, ¿no? Aquí él dice automatismo teatral, pero se van dando de una manera muy exterior. Y al no estar performando, por así decir, estos actos de una manera muy concentrada, ¿no? Comprendiendo desde su interior lo que está realmente realizando, le cuesta comprender el poder que tiene este acto, ¿no? Esta acción o esta oración. Entonces, antes de seguir con lo que nos dice, con lo que nos trae Emmanuel, pensemos justamente sobre eso. ¿Por qué es tan poderosa la oración y cómo se da este efecto de estas oraciones intercesoras? Entonces, sabemos que la comunicación o la vía de actuación del espíritu es el pensamiento. Incluso hace 2 capítulos, en el capítulo 15, justamente intitulado como pensamiento, Emmanuel habla mucho sobre eso, sobre la importancia del pensamiento y sobre la necesidad de orientarlo correctamente. Y hablando de eso, de que el pensamiento es realmente la vía, ¿no?, de actuación de las oraciones. Las oraciones lo que son pensamientos dirigidos, pensamientos con un objeto, con un propósito bien determinado, ¿verdad? En el libro Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 27, que se llama Acción de la Oración y Transmisión de Pensamiento, porque al final del día es eso, ¿no? La oración es la transmisión del pensamiento. Ahí Kardec explica mucho todo pues este mecanismo, esta forma de actuación de la oración, del pensamiento entre personas encarnadas, espíritus desencarnados, porque pues somos espíritus encarnados, o sea, nuestro espíritu se comunica, por así decir, de la misma manera, ya estando encarnado o desencarnado. Y aquí en este pedacito que les traje, él dice, la oración es una invocación. A través de ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien se la dirigimos. Puede tener por objeto hacer un pedido, agradecer o alabar, orar por nosotros mismos o por los demás, por los vivos y por los muertos. Cuando alguien ora a otros seres y no al Señor, o sea, no a Dios directamente, no hace más que recurrir a intermediarios, a intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. El espiritismo permite comprender la acción de la oración porque explica el modo como se transmite el pensamiento, ya sea que el ser a quien oramos atienda nuestro llamado o que simplemente llegue hasta él nuestro pensamiento. Entonces, aquí, pues, de una manera aquí muy rápida, Kardec nos explica justamente eso, que la oración es dirigir nuestro pensamiento hacia alguien, invocando a esta persona o este ser, ¿no? Ya sea Dios, ya sea Jesús, ya sea nuestros espíritus protectores, y con una intención a nosotros o a los demás cuando somos ahí intercesores también,
porque estamos funcionando como intermediarios entre Dios y a quien se dirigen nuestras oraciones. Pero es eso, al final del día, el mecanismo, o sea, la fuerza de la oración, el efecto de la oración, es el efecto que tiene el pensamiento de un espíritu sobre otro o en comunicación con otros y con Dios. Y también en el libro de los espíritus, en la pregunta 662, los espíritus contestan diciendo que el espíritu del que ora actúa mediante su voluntad de hacer el bien. Con la plegaria atrae hacia sí a los espíritus buenos, quienes se asocian al bien que quiere hacer. O sea, cuando estamos haciendo esta oración de intercesión, lo que estamos haciendo realmente es juntar fuerzas, ¿no? Las nuestras, de nuestro pensamiento, con espíritus buenos que también se suman a este buen propósito de nuestra oración para hacer, traer el bien, ¿no? Ayudar a esta persona a quien sea el objeto de nuestra oración. Y aquí seguimos con lo que nos decía, con lo que nos decía Emmanuel. La súplica intercesora, entre tanto, prosigue esparciendo beneficios con sus valores inalterados. Aquí es decir, conociendo o no, creyendo, por así decir, o no en la manera o en la efectividad de las oraciones intercesoras, estas van a seguir teniendo su efecto. ¿Ya? Van a seguir esparciendo aquí, como dice él, los beneficios. Pero es claro que mientras más seguridad tenemos, más fuerza tenemos en este pensamiento, en esta oración, y más potente va a ser su efecto. Ahora, no es justo creer que sea esta oración el elogio adulador derramándose en la presencia de un monarca terrestre a fin de obtener ciertos favores. Entonces, al final del día, ¿no? Esta fuerza intercesora es Dios, pero no podemos pensar que es un mecanismo como que se fuera entre súbditos y monarcas, donde simplemente lo alabamos como un montón de elogios aduladores sin propósito, por así decir, y por eso, ¿no? Como creyéndose maravilloso, este monarca concede favores en gratitud a esta adulación, ¿verdad? No es así. Sabemos que todo, la intercesión divina va de acuerdo a las leyes divinas y no a través de mecanismos terrenales de nuestra vida cotidiana. El hombre le cuesta creer en la influencia de las ondas invisibles del pensamiento. Con todo, el espacio que lo rodea está lleno de sonidos que sus oídos materiales no registran. Solo admite el auxilio tangible. No obstante, en su propia naturaleza física se ven árboles venerados que protegen y conservan hierbas y arbustos, recibiéndoles las bendiciones de la vida sin tocarles jamás las raíces y los troncos. Aquí terminando con esta cuestión en relación a la percepción de la eficacia de las oraciones y del pensamiento. Recordamos que el pensamiento viaja por el fluido cósmico universal de la misma manera que los sonidos viajan por el aire y que así como no lo vemos, pero sabemos que es real porque pues escuchamos, sabemos que lo que nos está diciendo una persona nos llega la información a nuestros oídos. Sepamos que de la misma manera se da la transmisión del pensamiento o la acción del pensamiento. Y a pesar de que, pues, en la condición de encarnados buscamos siempre algo tangible, ¿no? Algo perceptible por nuestros sentidos, podemos
visualizar, identificar estas influencias, por así decir, no directas, no tangibles, todo el tiempo en la naturaleza. Y la súplica de intercesión es de los más bellos actos de fraternidad y constituye la emisión de fuerzas benéficas iluminativas que partiendo del espíritu sincero van al objetivo propuesto como bendita contribución de confortación y energía. Pero como ya dijimos, eso no acontece a pretexto de obsequio, no es como pues un agradecimiento por algo, sino en consecuencia de leyes justas. Entonces, entendamos la importancia, el beneficio y el poder de la oración, algo que es de alguna manera tan sencillo de hacer y puede ayudar de una manera muy importante a nuestro prójimo, que eso entonces es un acto de fraternidad, ¿verdad? Ahora, entendamos también que este efecto, es decir, lo que realmente va a suceder, no es exactamente, no siempre será exactamente lo que estamos pidiendo, lo que estamos buscando con la oración, porque este proceso va a seguir las leyes divinas, ¿no? Aquí, como dicen, consecuencia de leyes justas. Entonces, al final del día, el propósito es el mejoramiento, el progreso de, de los espíritus, ¿verdad? Entonces, nuestras oraciones muchas veces visan la disminución de un sufrimiento para hacer con que este proceso sea más fácil, ¿no? Y tenga el resultado más efectivo en, en la otra persona. Pero muchas veces esto también se va a va a tener las consideraciones, por así decir, de muchos otros factores para que al final el efecto sea el más adecuado al progreso de nuestro, pues, del objeto de nuestra oración. Y Emmanuel termina diciendo, no olvides los bienes de la intercesión. Jesús oró por sus discípulos y seguidores en las horas supremas. Es decir, Jesús, el mayor conocedor de las leyes divinas que conocemos, eh, que comprendía muy bien la manera y la fuerza de la oración, de cómo se da los beneficios de la oración, oró por sus discípulos y seguidores. Por eso nosotros tengamos seguridad en los bienes de estas oraciones de intercesión, en el bien que podemos producir o que podemos donar a otras personas a través de nuestras oraciones. Tengamos seguridad en eso y hagámoslos más seguido, con más fuerza, con más intención para producir el bien en los demás con mayor constancia. Y bueno, así terminamos las reflexiones que nos trajo Emmanuel. Y como siempre, para cerrar aquí este momento, hacemos una oración. Y como el tema de hoy es intercesión, los invito a hacer esta oración como una oración de intercesión, ¿no? En el Evangelio según el Espiritismo, al final del libro, en el capítulo 28, hay una compilación de oraciones espíritas y ahí en la parte 3 de estas oraciones tenemos varias oraciones para el prójimo, ¿ya?
que nada más son oraciones de intercesión. Y aquí seleccioné es para los que están en la aflicción. Así que los invito a pensar en alguien o un grupo de personas que estén necesitando, que estén pasando por momentos de aflicción y tener esta persona o grupo de personas en el pensamiento ahora al hacer la oración. Dios mío, de infinita bondad, dígnate aliviar la penosa situación de estas personas que tengo en mi pensamiento. Si esa fuera tu voluntad, espíritus buenos, en nombre de Dios Todopoderoso, os suplico que lo asistáis en sus aflicciones. Si el bien de su propio interés no fuera posible aliviarlas, haced comprender que son necesarias para su adelanto. Infundile confianza en Dios y en el porvenir, para que le resulten menos pesadas. Dale también fuerza para que no se abandone a la desesperación, porque perdería el fruto de sus padecimientos y haría que su situación futura fuese aún más penosa. Guía mi pensamiento hacia Él, para que lo ayude a sostener su ánimo. Y que así sea. Muchas gracias. Nos vemos en una nueva oportunidad.